¿cómo te va? Buenas tardes. Estoy muy contenta de poder estar nuevamente aquí contigo en esto que se llama Escondida tras los rincones o en igualdad de condiciones. Hoy vamos a estar hablando un poquitín de la igualdad de género y por supuesto para ir hacia allá necesitamos, como cada clase, volver al origen, al principio de la enseñanza que podemos encontrar en Génesis. Y leemos Génesis 1, 27 y 28 que dice: fue así como Dios creó al ser humano, tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y a la mujer y les dio esta bendición. Quiero que se reproduzcan, quiero que se multipliquen, quiero que llenen la tierra y la pongan bajo su dominio. Todo mundo sabe que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, tal y como es Dios. Todos estamos conscientes que creó al hombre y a la mujer con el carácter y la personalidad misma de su personalidad divina. Todos entendemos que les dio esta bendición y que su bendición abarca el tener autoridad sobre la creación. Pero no todos podríamos coincidir en la igualdad de condiciones. Empecemos por notar que Dios dio tareas al hombre y puso límites en cuanto a lo que podía o no comer. Pero no bendijo al hombre sino hasta que estaba con la mujer. Dios no dio una bendición para el hombre y otra menor para la mujer. No dijo el hombre es más importante y la mujer menos valiosa. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los bendijo de la misma forma. Lo que sí fueron distintos o distintas fueron las maldiciones. A la mujer le dijo: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Algunas otras versiones aquí dicen, y él, o el original podríamos entenderlo, que dice, y él te estorbará para que cumplas tu propósito en esta tierra. Al hombre Dios le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda la vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirá espinos y cardos. Aunque comas de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Parece que el enojo de Dios con el hombre ocupa bastantes más renglones, quizá porque a él fue al que Dios le dio directamente las instrucciones de cuáles eran los límites y obviamente porque el hombre le dio a la mujer un lugar mayor que a Dios. Pero el inmensamente impresionante amor misericordioso de Dios vino a redimirnos y enviando a su Hijo, se hizo maldición para que tú y yo fuéramos liberadas de la maldición y trasladadas nuevamente al reino de la luz. ¿Abarcará esta redención la maldición original? La humanidad pareciera estar empeñada en demostrar lo contrario. La mujer sigue queriendo controlar a su marido y sigue siendo dominada por él. Y el hombre sigue teniendo que trabajar muy duro en la tierra en la que sigue estando bajo maldición. Pero no para ahí la cosa, porque resulta que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán un solo cuerpo. Y al ser uno, las maldiciones de uno han abarcado al otro y viceversa. Y ambos estamos en una mezcolanza espeluznante de maldiciones muy lejos de la voluntad amorosa de Dios de tenernos en el paraíso. ¿Será que no hemos asimilado el sacrificio de Cristo en nuestras vidas? ¿O será que seguimos cometiendo el mismo pecado original? No respetar los límites de Dios y darle a nuestro cónyuge un lugar mayor o de mayor preponderancia que a Dios. El hecho es que
entendamos o no lo que implicó que Cristo ya pagó todo, la maldición original sigue causando escalofriantes estragos en nuestra vida. Pero por hoy trataremos de dilucidar lo que respecta exclusivamente a la mujer y la desgarradora historia de desearás controlar a tu marido, pero él será quien te domine o quien te estorbe. Procurando aplicar la regla más importante de la hermenéutica básica, interpretar el versículo no solo por lo que dice o por lo que pensamos que dice, sino a la luz del resto de la Biblia, vamos a tratar de entender este tema. Por demás, es relatar los antecedentes de abuso y vejación de que la mujer ha sido objeto en todas las sociedades, culturas y épocas anteriores, como ya lo hemos mencionado antes. Pero lo que resulta más desconcertante es que Él será quien te domine, haya traspasado nuestra interpretación de la Biblia dentro de las iglesias con una supuesta sana doctrina por los siglos de los siglos. A pesar de que Cristo vino hace 2000 años y nos dio libertad. Y pasando por alto, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que el versículo anterior, Génesis 3:15, no solo dice que la mujer y Satanás seríamos enemigos, sino que establece el parámetro por los cuales Dios habría de redimir al ser humano de su pecado y revela su pacto de gracia para con nosotros. Freda Lindsay: es la naturaleza pecadora de los seres humanos o un recalcitrante tradicionalismo eclesiástico que, sacando fuera del contexto bíblico determinadas evidencias textuales, imponen a las mujeres restricciones en la participación del ministerio de la Iglesia. Mismo encontramos algunas otras citas que mencionan el aceptar que las mujeres ocupen un lugar público en el ministerio de la Iglesia no representa una concesión al espíritu del movimiento feminista, pero el no aceptar su participación sí pudiera deberse a una concesión al chauvinismo machista que no cuenta con el respaldo ni apoyo alguno de las Escrituras. Las mujeres ocuparon un lugar en el aposento alto en espera del Espíritu Santo en el comienzo de la Iglesia. Luego, en el sermón profético de Pedro en el Pentecostés, él afirmó que la promesa del Antiguo Testamento se estaba cumpliendo ahora en vuestras hijas, sobre vuestras siervas, etc. Las mujeres compartieron plenamente la igualdad de condiciones con los hombres, la pasión y las asignaciones en el ministerio. Encontramos esto en el Nuevo Testamento. En ninguna parte de la Biblia somete o subordina genéricamente a las mujeres a los hombres. La diferencia de funciones entre el hombre y la mujer, en todo caso, sería exclusivamente dentro del matrimonio y no con respecto al género masculino, sino ¿cómo podría la Biblia concederle a la mujer puestos de autoridad en la iglesia o otorgarle algún ministerio como se ve repetidamente en el Nuevo Testamento? Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de sus hijos e hijas, y cada uno somos responsables de cumplir sus planes para nosotros. Así que cuando lleguemos a su presencia, las mujeres no podremos salir con la excusa de que la sociedad era machista, o de que el momento histórico no era para las mujeres, o que nuestro esposo o líder no estuvo de acuerdo en que obedeciéramos la voz de Dios. Porque no importa si somos hombres o mujeres, si estamos unidos a Cristo, todos somos iguales. Pero gran parte del ejército de Dios se ha marginado a quedarse en las bancas de la iglesia porque su valía está tan devaluada que cree que el Espíritu Santo vino exclusivamente para la parte masculina del ejército y que el fuego del Espíritu Santo de Dios que arde en los corazones femeninos debiera ser apagado o canalizado exclusivamente en aquellas áreas que el varón necesite.
Y todo esto bajo la bandera de una catastrófica interpretación del término ayuda idónea, lo cual, para colmo, se ha interpretado como una condición de servidumbre o inferioridad, cuando ayuda idónea implica intimidad, asociación e incluso una habilidad más agudizada en la resolución de las cosas. Y es Dios mismo quien se describe a sí mismo exactamente con este término en diversos versículos. No es de extrañar que tantas mujeres que conocen la palabra de Dios luchen con baja autoestima, depresión, desórdenes alimentarios o conductas compulsivas. Es tiempo de que nos adentremos un poco en el corazón de Dios para comprender lo que realmente dice la Biblia y lo que no dice. La Biblia dice que Jesús vino a darnos libertad, a romper la maldición y a quitar el yugo que había sobre nosotras a causa del pecado. Vino a redimirnos y a llevarnos a experimentar su presencia como sus discípulas. Vino a declararnos como coherederas de la gracia de Dios. Jesús siempre afirmó la igualdad de la mujer, a pesar de que estaba en una cultura donde se le negaban los derechos humanos más básicos. Jesús mantuvo una conversación íntima con una mujer samaritana, cuando los samaritanos eran considerados una raza producto del pecado y cuando era inapropiado para aquel momento cultural que el hombre hablara con una mujer en público. Y a pesar de que la palabra femenina no era considerada verídica, según la cultura, esta es la primera ocasión en que Jesús comisiona a alguien para evangelizar. Jesús elogió a María por escoger la mejor parte al sentarse a sus pies, cuando las mujeres no eran consideradas dignas de aprender en aquel tiempo. Jesús se complació por la acción de la mujer que ungió sus pies, siendo que se consideraba que todas las mujeres eran culpables del pecado en el mundo por ser hijas de Eva. Pero Él mostró misericordia removiendo este estigma, así como la culpa y la vergüenza. También defendió a la mujer sorprendida en adulterio cuando los santurrones querían apedrearla y dejar sin culpa a su compañero. Jeremías profetiza: Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Esta palabra rodeará significa protegerá. Y la palabra traducida como hombre, Geber, significa un campeón u hombre valiente y poderoso. Y aquí tenemos muchos ejemplos. Débora es un claro ejemplo de esto. Esta profetisa casada fue una piedra en el zapato para los enemigos de Israel. Ella juzgó, gobernó a Israel durante 40 años y podría ser llamada la primera comandante militar y jueza de una corte suprema de justicia. Su esposo, sin embargo, no compartía la posición de autoridad espiritual con ella. Las hijas de Felipe, que ejercían el don de profecía, son una evidencia de cómo las mujeres trajeron la palabra de Dios a la gente por el poder del Espíritu Santo. Ellas eran predicadoras que gozaban de un alto respeto por sus ideales espirituales y abundantes dones. Priscila, la pastora de una iglesia cuyos dones de enseñanza eran más fuertes que los de Aquila, su esposo. Febe, a quien Pablo se refirió como próstatis, palabra que se usaba para designar a los gobernantes más nobles, a los reyes y gobernadores magnánimos. Y esta es la única ocasión que esta palabra aparece en la Biblia. Desafortunadamente, nuestras traducciones se quedan terriblemente pobres al traducir diaconisa, cuando en realidad Pablo está diciendo: esta mujer fue la que me forjó, es mi mentora y mi maestra. El mismo verbo griego que se traduce como diácono y se aplica a 7 hombres en el Nuevo Testamento, se aplica también a 7 mujeres,
la suegra de Pedro, María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, Salomé, la madre de los hijos de Zebedeo, Juana, la esposa de Chuza, Susana y Marta, la hermana de María y de Lázaro. Pero entonces, ¿cómo podemos entender otros pasajes complicados cuando Pablo mismo elogia a Loida y a Eunice por enseñarle su fe a Timoteo? Establece a Junias como apóstol, a Chloe y a Ninfas como pastoras, a Evodia y a Síntique como evangelistas y a muchas otras como colaboradoras de su ministerio. ¿Qué hacemos entonces con 1 de Timoteo 2, 11 y 12, con 1 de Corintios 14, 34 y 35 o con Efesios 5, 23 y 28? Cuando las mujeres en el Nuevo Testamento servían como diaconisas, pastoras y apóstoles. Vayamos a 1 de Timoteo 2, 11 y 12, y dice: quiero que las mujeres aprendan en silencio lo que se les enseñe y que sean obedientes. No permito que las mujeres enseñen en las reuniones de la iglesia ni que les den órdenes a los hombres. Pablo está dando esta misma instrucción de guardar silencio con respecto a los hombres que difundían falsas doctrinas en Tito 1, 10 y 11. Pero es Pablo mismo que está diciendo esto como que no nos queda claro o no es lógico para el contexto o el corazón de Pablo para las mujeres. Evidentemente el deseo de Pablo es que las mujeres aprendan en silencio lo que se les enseñe. Y aprender no era correcto en aquel momento histórico para las mujeres. Está diciendo que se les debe capacitar para que enseñen la sana doctrina. Por lo que Pablo, volvemos al texto, resume el mensaje cristiano en un solo versículo. Porque no importa si son hombres o mujeres, si están unidos a Cristo, todos somos iguales. Él invita a sus nuevas seguidoras femeninas a instruirse y a abrazar la disciplina de aprender la palabra de Dios, lo que necesariamente implica que él esperaba que enseñaran y predicaran lo aprendido una vez que terminaran su proceso. Muy diferente a lo que hemos tal vez predicado o entendido en generaciones pasadas. 1 de Corintios 14, 34 y 35, que también parece haber dado muchos dolores de cabeza, dice: como es costumbre en nuestras iglesias, no se debe permitir que las mujeres hablen en las reuniones. La ley dice que las mujeres deben aprender en silencio. Si quieren saber algo, que le pregunten a sus esposos cuando ya estén en casa, porque se ve muy mal que las mujeres hablen en la iglesia. Si analizamos la totalidad de la Biblia para interpretar este pasaje, vemos que Pablo permitió a la mujer orar y profetizar en público, y que es en este capítulo en especial, el capítulo 14 de 1 de Corintios, está hablando en general para todos. El capítulo empieza diciendo: pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Dice además: si todos, hombres y mujeres, hablan de parte de Dios, los no creyentes serán convencidos y se convertirán. Por lo que es obvio que la intención de Pablo no es que la mujer simplemente no hable. Pero existen dos interpretaciones válidas. Una, tomando en cuenta que la palabra hablar aquí aparece en presente infinitivo, la traducción correcta sería hablar fuerte y continuo, lo cual implica un discurso disruptivo, irritante o vergonzoso. Y la segunda interpretación es esta: aludiendo a los tecnicismos del griego, los expertos aclaran que este párrafo es una cita de otra fuente. Y en esta carta Pablo dice: en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, en el capítulo 7:1, ahora paso a contestar las preguntas que ustedes me hicieron en su carta
capítulo 8, 1, y vemos que el resto de 1 de Corintios son tópicos incluidos en esta carta, por lo que es indispensable considerar que toda esta porción del pasaje completo nos puede traer bastante más luz que si solamente leemos los versículos 34 y 35 por separado. Pero vamos a leer el pasaje completo, vamos a regresarnos al versículo 26 al 40 para tomar toda la porción y entonces que nos quede un poco más claro. Empieza diciendo, versículo 26, hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Unos pueden cantar, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les ha mostrado. Otros pueden hablar en idiomas desconocidos o traducir lo que se dice en esos idiomas. Si alguno habla en idiomas desconocidos, que no sean más de 2 o 3 personas y que cada uno espere su turno para hablar. Además, alguien debe traducir lo que se está diciendo. Pero si no hay nadie en la iglesia que traduzca, entonces deben callarse o solo hablar para sí mismos y para Dios. Si algunos hablan de parte de Dios, que sean 2 o 3 personas. Los demás deben prestar atención para ver si el mensaje es de parte de Dios o no. Pero si alguno de los que está sentado recibe un mensaje de Dios, el que está hablando debe callarse y dejar que la otra persona diga lo que tenga que decir. Así, todos tendrán la oportunidad de anunciar el mensaje de Dios y todos los que escuchan podrán aprender y sentirse animados. Las personas que hablen de parte de Dios podrán decidir cuándo hablar y cuándo callar, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Y aquí entramos en esto que parece no encajar con todo lo que está hablando Pablo acerca de lo que las personas, hombres y mujeres, tendrían que hacer o dejar de hacer. Y termina el versículo que nosotros calificamos como 33b, o la segunda parte del 33, dice, como es costumbre en nuestras iglesias, no se debe permitir que las mujeres hablen en las reuniones. Versículo 34, la ley dice que las mujeres deben aprender en silencio y que si quieren saber algo, que les pregunten a sus esposos cuando estén en casa. Versículo 35, se ve muy mal que las mujeres hablen en la iglesia. Y ahora se cierran las comillas que había ahí, las comillas que nosotros usaríamos en nuestro idioma, y aparece una letra eta en el versículo 36, como si Pablo estuviera retomando efectivamente lo que había estado diciendo y simplemente hubiera colocado ahí una cita de lo que ellos le habían enviado. Y dice, ustedes no inventaron el mensaje de Dios, ni fueron los únicos que lo recibieron. Si alguien cree que puede hablar de parte de Dios o cree que obedece al Espíritu Santo en todo, debe reconocer que esto que les escribo es una orden de Dios. Pero si no lo reconoce, él tampoco será reconocido. El texto termina diciendo, mis queridos hermanos, ustedes deben procurar hablar de parte de Dios y no impidan que se hablen idiomas desconocidos, pero todo de manera correcta y ordenada. El original griego hace notar los versículos 34 y 35 como una cita de alguien más, usando el símbolo eta al iniciar el 36, lo que hace notar porque estos dos versículos no coinciden con lo que el apóstol ha estado diciendo hasta este punto. Otra cosa curiosa aquí es que dice, no está permitido que ellas hablen, como dice la ley. No hay ninguna ley en el Antiguo Testamento que diga algo semejante, por lo que entendemos que se refiere a una ley humana inventada por los legalistas judíos. Lo mismo sucede con la frase, se ve muy mal que la mujer hable en la iglesia, o es indecoroso que la mujer hable en la congregación, como citan otras versiones.
Indecoroso se traduce como sucio, vergonzoso, obsceno. Y nos damos cuenta que esto nada tiene que ver con las enseñanzas de Pablo y mucho menos con el corazón de Dios para las mujeres. Por lo que el siguiente versículo, tras las comillas, es un enfático reproche a las doctrinas machistas de quienes le escribieron. Volvemos a leer y dice: ustedes no inventaron el mensaje de Dios, ni fueron los únicos que lo recibieron. Si alguien cree que puede hablar de parte de Dios o cree que dice que obedece al Espíritu Santo en todo, debe reconocer que esto que les escribo es una orden. Pero si no lo reconocen, él tampoco será reconocido por Dios. Si leyéramos este reproche con atención, todo el texto nos quedaría claro y nos sería evidente que el resto de las enseñanzas de Pablo son una defensa e inclusión de la mujer en el ministerio. Pero es sumamente triste que hayamos usado una declaración escrita por un grupo de legalistas para encadenar a las mujeres cristianas llamadas a libertad y que hayamos permitido pasar por alto el mensaje obvio del resto de la Biblia. Pero ¿qué hacemos con Efesios 5, 23 al 28? ¿Qué dice? Porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es su Salvador o el Salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos esto significa: ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las Escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Esto es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. Cualquier esposa que se siente amada va a respetar a su esposo. Y si nosotros leemos un poquito antes, nos damos cuenta que Pablo está invitando a la sumisión mutua cuando dice: sométanse unos a otros, unos versículos antes. El vocablo que por siglos se ha traducido como cabeza y se ha interpretado llanamente como autoridad y puesto en escena como autoritarismo, en su origen griego significa kéfale, la parte de donde te puedes agarrar fácilmente, lo cual es precioso. Pero la expresión hebrea significa fuente de satisfacción, lugar de donde emana toda la satisfacción espiritual, material, emocional y física, lo cual obviamente se apega a la imagen de Cristo en relación con la iglesia, con mucha más exactitud de lo que hemos hasta hoy leído, entendido o traducido. Si leyéramos de esta manera, podría tener un sentido mucho más apegado
con la verdad bíblica completa, porque el esposo es la fuente de la esposa, así como Cristo es la fuente de su iglesia y también su Salvador. Si nosotros pensamos que lo que Él está esperando es que los esposos tengan una relación tan sacrificial para con sus esposas, que estén dispuestos a servirlas al grado de dar sus vidas por ellas, entonces entenderíamos que obviamente la Escritura es bastante más severa en cuanto a la postura del varón que de la mujer, porque una mujer que se sabe amada, protegida, acogida y guardada por el esposo, en automático tiene el anhelo de servirlo. Su corazón es servirlo y amarlo. Pero cuando como cristianos tergiversamos las Escrituras para hacerlas decir lo que no dicen, el resultado es una falsa doctrina. El abuso de los cristianos conocedores de la voluntad de Dios al exigir a la esposa que se someta a un hombre autoritario y abusivo, que nada está reflejando la imagen de Cristo y nada tiene que ver con el corazón de Dios, obviamente es un ardid más de Satanás para devaluar, acabar o mantener recluido al grueso del ejército de Dios. Mucho hay que reconsiderar de lo que hasta hoy hemos enseñado o creído de nuestra postura como mujeres. Y yo oro que Dios nos conceda a ti y a mí descubrir y vivir su libertad y hacer su voluntad. Entender todo lo que el contexto completo de la palabra nos está enseñando, toda la postura o el lugar de igualdad, ni de superioridad ni de inferioridad que Jesús le vino a dar a la mujer. Por el otro lado, como Pablo vino a remarcar esta postura de la mujer en la igualdad con el varón. Si esto sucediera, podríamos realmente actuar en sinergia y la iglesia sería mucho más poderosa, viva y eficaz. Y el mensaje que predicamos hubiera llegado mucho más lejos. Realmente estaríamos actuando en milagros, viendo cosas suceder en medio de nosotros. Pero esta opresión, este desbalance, este sometimiento, este abuso de parte del género masculino para con las mujeres no ha sido más que en contra del mismo género masculino y por ende de la iglesia. Y por supuesto, las mujeres hemos tenido que batallar por muchos siglos con no entender cuál es realmente nuestra posición, porque queriendo amar a Dios y sometiéndonos a Él, hemos tenido tan malas interpretaciones, traducciones o predicaciones, enseñanzas a nuestro corazón, que lejos de ayudarnos a tomar la postura y trabajar para el ministerio, para Cristo, para traer mayor libertad a la sociedad donde hemos sido plantadas, nos hemos tornado muchas veces rudas, feministas, agresivas, en una interpretación bastante lejos de la voluntad de Dios para nosotras, ante un machismo bastante hegemónico, arraigado entre los varones, que nos ha dejado en circunstancias muy adversas. Hoy uno mi oración a la tuya, para que lo que Dios decidió para ti y planteó a lo largo de las Escrituras sea claro en tu corazón, que Él traiga revelación a tu mente, a tu espíritu, a lo que tú eres, de quién eres en Él y cuál es su voluntad para tu vida. Hoy oro que Dios te conceda vivir y vibrar como una mujer de acuerdo a su corazón. Esto es verso a verso y tú eres parte de esto. Que Dios te bendiga.